Muy bien, continuando con la solución de los incisos del problema del video pasado, analicemos ahora el inciso B. El inciso B pudiera llegar a resultar a verse un poquito más complicado, sin embargo, te vas a dar cuenta que está bien fácil. Recordemos solamente el procedimiento. Paso número 1, hay que trazar la curva normal. Paso número 2, hay que obtener los valores de z de acuerdo a los valores de la variable que estamos tomando en cuenta, el valor de x. Paso número 3, con el valor de z, ubicamos y seleccionamos una curva normal. Para hacer el procedimiento, la intersección de líneas. Y paso número 4, veremos en uno de estos incisos. En algunas ocasiones tendremos que hacer unas operaciones, restas principalmente, para poder ubicar el área que solamente nos interesa a nosotros, o lo que estamos buscando en esencia. Entonces, paso número 1, curva normal, inciso B. Tendremos nosotros entre 500 y 650 horas para completar el programa. Recordemos la información. Tendremos nosotros el valor de la media para ese ejercicio son 500 horas. Tendremos una desviación estándar de 100 horas. Vamos a trazar nuestro punto de referencia, el lugar donde esperamos que se localice el valor de la media, el valor de mu, ¿ok? Que es 500. Queremos observar para ese inciso el área por debajo de la curva entre 500 y 650 horas. Si analizas, si checas que bien, el valor de x1, por así decirlo, va a estar exactamente donde se localiza la media. Tendremos ahora la necesidad de buscar también el valor de x650. Vuelvo a preguntarte, a partir del 500, a partir de la media, ¿dónde se localiza el 650? ¿A la derecha o a la izquierda? Recuerda, valores más altos estarán a la derecha, valores más chicos estarán a la izquierda, como si fuera una recta numérica. Entonces, aquí por lógica, el valor de x2, 650 horas, estará ubicado a la derecha. Y ahora, muy importante, el uso de las palabras, jóvenes. Dice inciso B, entre 500 y 650. Encuentras una palabra primordial, dice entre. ¿Cuál viene siendo la sección que nos interesa buscar, que nos interesa analizar? La sección que estamos dibujando, que estamos trazando entre el valor de x1 y el valor de x2. Con este dibujo nos podemos dar una muy buena idea para ver cuál tabla de curva normal, la tabla 1A, la tabla 1B o la tabla 2, cuál de las tablas o de las curvas nos puede ayudar de mejor manera. Después pasamos a eso. Repitamos el procedimiento, el 1, ¿ok? Para el inciso C. Te dice más de 700 horas. Palabra importante, más. Entonces ubicamos una vez más. ¿Dónde se localiza la media? En la zona céntrica. ¿Ok? Es igual a 500 horas. Dice 700, ¿dónde esperamos ubicar el valor de x? A la derecha de ese que valor de media. Entonces x1 va a ser igual a 700 horas. ¿Cuál es la sección que nos interesa? Todo lo que está posterior a este valor, lo que se localiza a partir del 700 a la derecha, hasta el extremo infinito, por así decirlo. Entonces, si mal no estoy, también esto nos ayuda a seleccionar, a ubicar una tabla normal de mejor ajuste. Repitamos el procedimiento para el inciso D. Para el inciso D tenemos el valor de la media. Una vez más, mu es igual a 500. Dice entre 550 y 650. Un poquitito a la derecha esperamos encontrar el valor de x1, 550. Y un poquitito más a la derecha esperamos encontrar el valor de x2, que es 650 horas. Así como lo hicimos en el inciso B. Entre. Vamos a tener nuestras fronteras y las vamos a trazar. Esta es la sección, esta es el área que nos interesa a nosotros encontrar. De aquí, muchachos, importante, lo que te mencionaba que yo hace poco. En algunos casos, vamos a través del uso de las tablas, tendremos que hacer sustracciones, tendremos que hacer resta de áreas o analogías, de acuerdo a los valores que podemos encontrar en estas mismas. Si checas para el inciso D, a partir de la media, hay una sección que estoy dibujando en verde que no me interesa.
Es decir, yo voy a tener que hacer algo, una sustracción, una eliminación, una resta. ¿Ok? Posterior, ¿ok? Pasamos a este inciso. Ahorita quédate con la idea, en ocasiones va a haber huecos, va a haber algunas secciones que tengamos que quitar. ¿A través de qué? Una operación aritmética, una resta en esencia. Sigamos con el inciso E. El inciso E te dice menos de 500 horas para completar el programa. De aquí, una vez más, trazamos nuestro eje de simetría. En este eje de simetría tendremos el valor de la media, 500 horas. Y te dice así tal cual, menos de 500 horas. ¿Qué es lo que nos interesa para ese inciso? A partir, porque el valor de la media, el valor, perdón, de la variable x1 es 500 también, como lo hicimos en el inciso A, pero decía más en ese entonces. En el inciso E que te dice menos de 500, ¿qué nos da a entender? A partir del valor de x, todo lo que se localiza a su izquierda. Y creo, si mal no estoy, hay una curva, hay una tabla. Más bien, por lógica, muchachos, ya deberíamos saber nosotros el valor de la probabilidad para este panorama. Ojo, no estamos dibujando, no estamos trazando el área de la primera mitad de la curva. Creo que sí, ¿verdad? Entonces la respuesta es, tú ya la sabes. Inciso F. Para el inciso F, si checas inciso B, C, D, E y este último F, vamos a repetir exactamente mismo procedimiento. Ubicamos la media, es 500. Tenemos la condición de estudio entre 420 y 570. Ojo, el 420 x1, 420 horas, se va a localizar a la izquierda. Y el 570 se va a localizar, x2, 570, se va a localizar a la derecha del punto de referencia o el eje de simetría. ¿Cuál vendrá siendo el área que nos interesa? El área, muchachos, es el que estamos abarcando ahorita. Entonces, que tendremos participaciones en ambas mitades. Bien, continuando, paso número 1 para todos los incisos, palomita. Ok, ya lo tenemos. Paso número 2, obtención de los valores de z. Importantísimo esto. Ya conocemos todos los datos. Conocemos también los valores de la variable que estamos buscando, el valor de x. Entonces, simplemente repitamos. Inciso B. Fórmula. El valor de z va a ser igual a x menos mu sobre sigma. Obtengamos para el inciso B el valor de z correspondiente. Sustituyendo los valores para este inciso, z, ¿a qué va a ser igual? El valor de x viene siendo 650, menos el valor de la media, que es 500, sobre sigma, que habíamos dicho nosotros, tiene un valor que es de 100. Al hacer la operación, 650 menos 500 nos daría 150 sobre 100, nos quedaría el valor de 1.50 por formalidad. ¿Ok? Si checas, este tipo de operaciones no debería de resultar muy difícil. Sin embargo, te hago una observación. Por favor, en tu calculadora, cuando tú hagas la operación y decidas ingresar en tu aparato todo al mismo tiempo, recuerda que en la parte del numerador, para esta operación 650 menos 500, perdón, debemos de considerar que un paréntesis, ya que el entender debería de ser todo lo de arriba entre, ¿ok? Lo de abajo. Entonces, primero resolvemos 650 menos 500, 150, y eso será dividido entre el 100. Por lo tanto, resultado 1.5. Le agregamos por formalidad el otro 0. ¿Por qué? Acuérdate que el uso de las tablas normales requiere un entero, el primer decimal y la centésima o segundo decimal. Prevé por favor eso, porque igual en ocasiones que ocurre 1.5 y nos preguntamos, ¿y dónde quedó el otro valor que debo tomar en cuenta? ¿Cuál viene siendo la columna que yo debo seleccionar? Y si estamos algo distraídos se nos olvida. ¿Ok? Por lo tanto, mucho cuidado. Para este inciso, ¿ok? Si checas, tenemos el valor de x1 que es 500. Sin embargo,
mi criterio que ya me dicta para qué lo calculas. Muy bien tú sabes que el valor de z va a ser igual a 0. Y de acuerdo a la consideración de estudio, ese valor de z igual a 0 no te está aportando algún valor de probabilidad. Es decir, no cuenta para el procedimiento. El valor de x2 de 650, z igual a 1.5, ese valor ya está desfasado a partir del centro. Entonces, a través del uso de las tablas, es el que realmente importa para la adquisición de probabilidad de este inciso. ¿Ok? Simplemente ten mucho cuidado con eso. El criterio, muchachos. ¿Ok? El criterio. Vayamos ahora para el inciso C. Para el inciso C, más de lo mismo. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Previo, ¿qué? Previo. En el inciso B, muchachos, ¿dónde va a estar ubicado ese valor de z? El valor de z es el que tomamos en cuenta en la locación del valor de la variable. Es decir, donde está trazado el valor de x es donde va a estar trazado el valor de z. Esto nos ayuda mucho también para las tablas. Entonces, continuemos. Para el inciso C, ahora nuestro valor de la variable es 700 horas. Repetimos el procedimiento z para ese ejercicio. Z va a ser igual a 700 menos 500 sobre 100. Resolvemos, vamos a tener 200 sobre 100, cancelamos los ceros, nos quedaría 2 sobre 1, vendría siendo como resultado 2. Y ese valor que de z es el que vamos a tomar en cuenta y vamos a colocar en nuestra gráfica. Así de sencillo se hace todo esto. Vamos al inciso D ahora. Para el inciso D tenemos que dos valores. ¿Okay? Hay que obtener un valor de z para cada valor de x correspondiente. Ten mucho cuidado. Aquí observa la anotación en color cafecito. En la nomenclatura que estamos utilizando nosotros. Si checas, para el 550 yo decidí darle el nombre de x1 y el 650 yo le di el nombre de x2. Hay que ser análogos, es decir, z1 va a ser igual a 550 menos 500 sobre 100. Esto va a ser 50 sobre 100, nos daría como resultado 0.50. Z2 va a ser igual a 650 menos 500 sobre 100, es igual a 150 sobre 100, que es igual a 1.50. ¿Estamos? Entonces, estos dos valores van a ser aquellos que tú vas a tomar en cuenta y una vez más los vas a reflejar en tu curva normal. Tendremos lo siguiente, 0.50 y 1.50. Ahorita vamos a mencionar qué vamos a hacer en estos casos. Te voy a encargar lo siguiente. El inciso E, vuélvelo a analizar. ¿Okay? Te vas a dar cuenta, es muy sencillo. Y el inciso F, ¿okay? Hagamos una consideración especial. Ahorita te la explico. Entonces, ¿okay? Resolvamos a través del paso número 3, ¿okay? El inciso B, el inciso C y el inciso D. ¿Okay? Regresemos al inciso B. El inciso B, ¿okay? Tenemos una curva que parte desde el centro y se dirige al extremo derecho. El valor de z que estamos tomando en cuenta para este panorama es de 1.50. Vamos a las gráficas. A ver, me regreso un poquitito. Checa la curva, ¿okay? Checas tu curva. ¿Qué estamos nosotros queriendo ubicar? Estamos queriendo ubicar una curva, ¿okay? La cual tenga área de sección sombreada desde el centro hacia los lados. Vayamos a la tabla 1A. Esta curva que visualizas, ¿se asemeja? No tanto, ¿verdad? No tanto. Vamos a la tabla 1B. Esta, muchachos, ¿se asemeja? Sí, pero no se llega a ajustar, digamos, al 100%, ya que tenemos una primera sección o un primer 50% ya ocupado. Pero hasta el momento es la que más se asemeja. Vamos a la tabla 2. Si visualizas la tabla 2, es la viva imagen de lo que estamos buscando para este inciso. Es decir, el inciso B, muchachos,
lo que te mencionaba en el otro video, la tabla 2 para el inciso B en este problema es la que más nos conviene a nosotros utilizar. ¿Para qué? Para adquirir el valor de probabilidad de manera directa, ya que la curva, repito, es la viva imagen de lo que estamos buscando. Para ello nos ayuda muchísimo el paso número 1 en el procedimiento, trazar la curva normal. Trazar esa curva para darnos mejor idea. Entonces, recordando, el inciso B, muchachos, el valor de Z que teníamos nosotros, recuérdame por favor que ese valor, 1.50, ¿verdad? Ese valor que de Z es el que repetimos el proceso, el procedimiento que para el uso de la tabla. ¿Qué vamos a hacer? Sencillísimo. Columna. En la columna, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 1.5 como entero y primer decimal. Vamos bajando la vista, tenemos el 0.0, tenemos el 0.1, 0.2. Queremos ubicar nosotros el 1.5. Bajamos, bajamos, bajamos y nos lo encontramos. Columna. Para la selección de la columna nos vamos a dirigir con el valor de la centésima del valor de Z. Para este panorama, como Z es igual 1.50, da la casualidad que la centésima viene siendo el punto 00, ¿ok? La centésima del valor. Tomando en cuenta ese punto 00, vamos a seleccionar la primera columna, ya que es la que le corresponde a dicho valor. Y ya que contamos con el renglón y la columna, vamos a proyectar líneas, una línea horizontal y una línea vertical. Y el valor donde se cruce ambas vendrá siendo el valor que le corresponde a la probabilidad para el panorama, para el caso indicado. El inciso B, muchachos, que el participante elegido al azar, la conclusión, se tarde entre 500 y 650 horas, existe una probabilidad correspondiente, tenemos 0.43319, si lo multiplicamos por 100%, existe una probabilidad del 43.319% o 319% de que el participante, la persona elegida al azar, se tarde este tiempo exclusivamente. Una vez más, entre 500 a 650 horas. Si checas, la adquisición de probabilidades mediante los valores de Z, una vez ubicando la tabla o la curva que mejor convenga, es muy sencillo. En caso de que tengas alguna otra duda, por favor, contáctame. ¿Ok? De alguna u otra manera, contáctame. ¿Ok? Te dejo el resultado unos cuantos segundos más para que lo analices que bien a fondo. 5 segundos. Continuando con el inciso C. El inciso C, jóvenes, si checas una vez más que la gráfica, nos interesan los valores que vienen desde los extremos y esos se dirigen hasta la zona central. Es decir, se dirigen aquí al valor de la media. Volvamos. El valor de Z es igual a 2, 2.00. Vas a tomar tus tablas, ¿ok? Tus tablas normales. Verifiquemos que la tabla 1A. Si tú checas la tabla 1A, una vez más viene siendo la viva imagen, ¿ok? De lo que estamos buscando. Igual, ahorita te sale la duda, pero profe, estamos viendo los valores del otro extremo. Hay dos consideraciones. Uno, recuerda, es una curva simétrica. Lo que se ve a la izquierda va a ser lo mismo que se va a ver a la derecha. Punto número 2. Te invito a lo siguiente. Con tu celular apagado, ok, porfas, con tu celular apagado, colócalo viendo la pantalla, que por favor, hacia lo sombreado, exactamente perpendicular con un ángulo de 90 grados. Voy a hacer un pequeño dibujito. Tienes que tu mesa, en esta mesa que tienes aquí tu hoja de las curvas normales, coloca tu celular formando un ángulo de 90 grados, ¿ok? De manera perpendicular. Y observa la pantalla, ¿ok? Observa la pantalla. ¿Qué es lo que tú visualizas en esa proyección? La respuesta más sencilla, estás viendo lo mismo, pero reflejado ¿en qué?
en el otro extremo, es decir, en el otro lado. Por eso podemos mencionar las curvas son a espejo. Y también, podemos confirmar una vez más, el signo del valor de z simplemente te indica si está a la izquierda o está a la derecha, de la media. Pero el valor, realmente no se ve afectado. Entonces, para el inciso C, el valor de z que estamos trabajando es 2.00. Repetimos el proceso. Ya sabemos que esta tabla nos va a dar el valor directo, No tenemos que hacer algo más. Repetimos el proceso. Nos vamos a la columna Z. En la columna Z vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar hasta encontrar el 2.0. Bajamos y aquí lo tenemos. La única diferencia va a estar reflejado menos 2.0, pero es lo mismo, acuérdate, tú ya lo sabes. La centésima, muchachos, la centésima nos orilla a la primera columna, el punto 00 una vez más. Entonces ya tenemos el renglón y ya tenemos la columna. Proyectamos las líneas. En la proyección de la línea nos damos cuenta, tenemos un valor de probabilidad, dice aquí la tabla, de 0.02275. Multiplicamos por el 100% y eso nos daría del 2.275%. Conclusión. Existe una probabilidad aproximada de 2.275% que la persona, al participar en este programa de inducción, consuma más de 700 horas. Si checas como los valores de la característica analizada se localizan un poco más alejados al valor de la media, ya tiende a ser un poco más improbable que esto ocurra. De aquí podemos comprobarlo, el valor de la probabilidad para el panorama es chico, relativamente con el otro inciso, 2.27% solamente. Te dejo para que visualices esto unos cuantos segundos más. Chécalo, porfa, chécalo. Terminemos por resolver el inciso D. Para el inciso D, habíamos mencionado nosotros, hay una sección, la que tienes coloreada o sombreada en color verde, que no nos interesa, ya que los valores están un tantitito desfasados de este centro. Queremos ver la probabilidad de que la persona se tarde entre 550 y 650 horas. Para esto habíamos visto la puntuación Z, para Z1 equivale a 0.50 y para Z2 equivale a 1.50. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Mencionábamos, tenemos que hacer una resta, pero ¿resta de qué? De las gráficas análogas. ¿A qué me refiero? Si checas, la curva que tenemos aquí proyectada y representada se parece a la curva que nos ofrece la tabla, déjame recordar, la tabla 2, aquella que nos ofrece el valor desde el centro hacia los extremos. Vamos que a ella. ¿Y qué vamos a planear a través del uso de esta tabla? Algo muy sencillo. Sin embargo, sí hay que fijarnos que bien en lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer dos procedimientos. ¿A qué me refiero? Vamos nosotros a adquirir el valor de probabilidades para cada valor de z. Esas probabilidades las vamos a sustraer, es decir, vamos a restarlas, porque el valor remanente, es decir, su resultado, es el valor de equivalencia de la probabilidad involucrada. ¿Y cómo logramos todo ese entender? Bien sencillo. A ver, yo voy a partir este inciso en dos ejercicios. Imagínate, el inciso D1. Para hacerlo, yo solamente tomaré el valor que de Z1. Voy a hacer su gráfica. La voy a hacer en la parte izquierda. La gráfica, muchachos, que estoy trazando en este punto, solamente va a contar con el valor que de Z1. Como estoy tomando la tabla 2 y esta tabla me ofrece los valores desde el centro, hasta la derecha o al valor que he deseado, yo voy a tener lo siguiente. Voy a hacer un achuradito aquí, sencillo, un achurado horizontal. ¿Ya estamos?
Conozco el valor de la media, conozco el valor de x y también conozco el valor de z1, que es 0.50. ¿Ok? Yo voy a repetir este mismo procedimiento de manera individual para z2. Sin embargo, el valor de z está un poco más desfasado, está más a la derecha. Entonces, voy a trazar que mi curva, voy a ubicar que mi punto central, el valor de la media, y más a la derecha voy a especificar lo que viene siendo, muchachos, mi área involucrada a través del valor de z. El valor de z en este caso es 1.50. ¿Y qué sigue? Si checas, el achurado que yo manejé para Z2 1.5 fue vertical y el de Z1 fue horizontal. ¿Qué vamos a hacer ahora, muchachos? Vamos en este caso a empalmarlas. Vamos a sobreponer una gráfica sobre la otra. ¿A qué me refiero? Lo hago del otro lado. Lo hago en este punto. Voy a tener mi curva normal. Voy a tener mi eje de simetría, donde está localizado que el valor de mu. Voy a tener a la derecha mi valor de Z1 y voy a tener un poquitito más a la derecha mi valor que de Z2. Fíjate, para Z1, checa el achurado en este punto. Es horizontal, partiendo desde el centro. Voy a hacer esto. Voy a achurarlo, reflejando esa gráfica de manera horizontal. Voy a cambiar el color. Para Z2, haz de cuenta, la tomas y la vas a colocar exactamente arriba, la superpones. Si tú lo haces, vas a tener lo siguiente. El achurado que decidimos utilizar fue vertical. Observa cómo al empalmarlas va a existir una sección que tenga ambos achurados, es decir, tanto las líneas horizontales como las líneas verticales. ¿Qué es lo que hacemos a través de este entender? Voy a trazar una gráfica más. Al hacer, muchachos, este empalme, y lo que te decía también hace ratito, al hacer el empalme de Z1 con Z2, tenemos líneas horizontales y líneas verticales. Logramos entender esa sustracción que tenemos que hacer para adquirir el valor de probabilidad de interés. Es decir, esta zona donde se empalman ambas líneas es la que nosotros tenemos que eliminar, quitarla, restar. ¿Para qué? Para que solamente nos quede, muchachos, la sección que nos interesa. Es decir, los valores entre Z2 y Z1. Sin embargo, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ojo aquí, ok, ojo. Estamos hablando de una resta, pero anótale por favor bien en tu libreta. No vamos a restar los valores de Z. Es decir, no vamos a restar 1.5 menos 0.5. La respuesta es 1 y es lo que buscamos en tabla y es el resultado. No. Lo que vamos a restar, okay, en esencia, vendrá siendo los valores de probabilidad de acuerdo a la puntuación Z. Eso es lo que efectivamente restamos. ¿Ok? Por favor, mucho cuidado con todo esto. En una confusión, nos vamos con el procedimiento y ¡pum! Todo que Dios sale mal. ¿Ok? Sale de manera errónea. Entonces, chécalo por favor, que checa. ¿Qué acabamos de hacer aquí? En caso de ser necesario, regrésate poquitito en el video y chécalo. Por favor. Te dejo unos cuantos segundos más para que proceses esta información. Bien, entonces el cuarto paso y último que deberemos de hacer es el siguiente. Muy bien mencionamos nosotros, una vez ubicando que efectivamente se debe de hacer una resta, quedamos, la probabilidad resultante va a ser igual a la diferencia, es decir, a la resta de la probabilidad, muchachos, de Z2 menos la probabilidad de Z1. Recordando los valores, sabemos nosotros que Z1 es 0.50
y Z2 es 1.50. ¿Qué es lo que nos hace falta hacer? Sencillísimo. Nos vamos a la tabla, ya sabemos que esta misma la tenemos que utilizar y hacemos Z2 1.50, localizamos el renglón, aquí lo tenemos. Localizamos, muchachos, permíteme solamente subrayar bien, localizamos la centésima, aquí ya la tenemos. Encontramos un punto de cruce. Este punto de cruce, muchachos, viene siendo el valor de la probabilidad que deberemos nosotros anotar en la operación. Repetimos el procedimiento para el valor que de Z1, punto 50. Encontramos el renglón. Encontramos también la columna. Tendremos un valor de intersección. Ese otro valor es el que también tomaremos en cuenta para dicha operación. Entonces, ya que tenemos ambos valores de probabilidad, que es lo que hace falta, solamente, muchachos, restarlos. Es decir, regresamos a la operación. La probabilidad resultante, ¿okay?, o resultado va a ser igual a la resta de 0.43319 menos 0.19146. Sacamos la calculadora y restamos 0.43319 menos 0.19146. El resultado, jóvenes, para este inciso vendría siendo 0.24173, que multiplicando por el 100% nos daría un porcentaje de 24.173%. Y de aquí, jóvenes, una vez más la conclusión. Existe una probabilidad aproximada del 24.173% que la persona elegida al azar tarde entre 550 y 650 horas. ¿Estamos? Así de sencillo se hace todo esto. ¿Ok? Una vez más, en caso que te haya quedado duda en este procedimiento, házmelo saber. Y ojo, en todos los demás ejercicios que tú hagas, te vas a encontrar con esas situaciones donde tengas la necesidad de empalmar las curvas. Si existe un empalme, ¿okay?, de secciones, de áreas, ten por seguro que vas a tener la necesidad de restar. Ahora, ¿qué restas? Ojo, no vas a restar el valor de Z, vas a restar el valor de la probabilidad de acuerdo al valor de Z. Ten mucho cuidado con todo eso, ¿ok? Vamos a regresarnos, jóvenes, a la página principal. Entonces ya tenemos resueltos el inciso B, el inciso C, el inciso D. Para el inciso E, ¿okay?, por si se nos escapó, como tenemos sombreada la primera sección de la curva, es la primera mitad. Ojo, la mitad, si el máximo valor de probabilidad es el 100%, la mitad, ¿cuánto sería? 100 sobre 2, vendría siendo 50%. El resultado para este caso. ¿Ok? Y terminamos con el inciso F. Este, jóvenes, solamente te lo voy a mencionar. Si verificas el inciso F, tendremos que nosotros lo siguiente. Tendremos dos secciones. Son dos secciones, una a la izquierda y otra a la derecha. Si escuchaste bien durante el video, durante la explicación, muchachos, creo que ya te puedes dar una muy buena idea de qué es lo que se tiene que hacer. Te lo comento. Ya tienes la gráfica, ya tienes los valores de Z. Te voy a encargar, por favor, hacerlos. Eso es lo que te voy a encargar en la próxima sesión, ¿ok?, en la próxima asignatura. Obtienes la curva, lo que la trazas, tienes el valor que de Z de acuerdo al valor que de X. Ya que tienes eso, ¿qué sigue? Te vas a ir a la curva que más convenga. Como lo que estás visualizando aquí son valores que parten desde el centro y eso se dirigen hacia los lados o hacia los extremos, creo, si mal no estoy, hay una tabla que refleja el comportamiento, ¿okay?, de esta naturaleza. Vamos a ella. La tabla que vamos a manejar nosotros, una vez más, viene siendo la tabla 2. Reitero, los valores que nos ofrece que dicha curva es
partiendo desde el centro hacia los extremos. Sin embargo, de una manera hiper mega sencilla. Profe, en la curva que acabamos de trazar, tenemos dos mitades, los dos extremos están participando. No te preocupes. Una vez más, la característica espejo. A pesar que el valor de z no es el mismo, ¿qué podemos hacer nosotros? Tú vas a trazar dos curvas. Vas a trazar que su eje de simetría. Utilizando, muchachos, esta misma tabla, da la casualidad que para Z1 o X1 si tú quieres, la sección de la izquierda, y para Z2, a través de X2, que está trabajando a la derecha, ¿qué es lo que va a ocurrir si nosotros al empalmar estas dos curvas lo hacemos? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener como resultado una curva con su eje de simetría, pero vamos a tener la parte complementaria que representa o que proyecta lo que estamos buscando. Sin embargo, a diferencia del inciso D, muchachos, no estaremos restando nosotros, estaríamos sumando. Esto que nos daría a entender, el procedimiento vendría siendo muchísimo más sencillo, ya que no hay nada que restar, no hay nada que sustraer o algo que comparar. Simplemente estamos complementando nuestras gráficas, hacemos nuestro procedimiento de manera independiente o manera individual. Al complementarlo o al juntarlo, estaremos encontrando lo de interés. Y listo. Entonces, un favorzote. Te voy a encargar más ejercicios. Espero que este video te haya funcionado, hayas entendido un poquitito más lo que es la técnica de distribución normal y también te hayas fijado, si entendiste bien todo este procedimiento, todos los demás ejercicios que hagas tú o te encargue, yo como tarea o como asignatura, se van a hacer prácticamente igual. ¿Qué es lo que cambia? Los valores de X, los valores de la media y de la desviación estándar. Todo lo demás se hace prácticamente igual. Entonces, por favor, ponte, muy abusado, ¿en qué? En la selección de la tabla normal. De ahí, muchachos, podemos nosotros diferenciar la complicación en el procedimiento. No significa que no vamos a encontrar el resultado. Más bien, solo se traduce el procedimiento que hacemos va a ser un poco más complicado. Y de ahí, ¿qué es lo que buscamos? Pues que te la compliques menos. ¿Ok? Entonces, un favorzote. Si sigue habiendo dudas, por favor, házmelo saber. ¿Ok? Comunícate conmigo para poder solucionarlas. ¿Ok? Cuento contigo.